Continuamos con las charlas de hoy. Vamos a escuchar a Santiago Cabana, licenciado en Estrategia Política y Negocios, miembro del Comité Académico de Segurinfo Argentina, ingeniero de Sistemas en Silente, ingeniero de Security Management, IT Recovery Management, Knowledge Management, especialista en análisis de situación, estrategia de posicionamiento comercial, receptación y defensa de soluciones de TI y disertación en público. Licenciatura Estratégica Contemporánea, Estrategia, Políticas y Negocios. Con ustedes, Santiago. Gracias. Sí, ahí. Bueno, creo que me entregó antes de tiempo, ¿no? No, me entregó casi bien. Bueno, gracias por estar aquí y quedarse hasta esta hora, un viernes. Igual creo que está lloviendo, así que tampoco está para estar caminando en la calle. Mi objetivo para esta presentación, a diferencia de Jorge, es vender. No, pero sí es probable que noten cierto tono de ironía en algunos temas que voy a ir tratando, y les quiero contar o explicar por qué esos tonos de ironía antes de arrancar la presentación. Tampoco fue trivial la pregunta que le hice respecto a por dónde pasa el tráfico del acceso a la nube para la infraestructura de Microsoft, entendiendo que yo al menos entiendo que hay posibilidad de que no pase por Estados Unidos, pero al mismo tiempo entendiendo que la problemática de Estados Unidos es particular y digamos que casi única. Pero al mismo tiempo, esas características de esa sociedad y de ese gobierno, de ese Estado, Estados Unidos, va marcando pautas y va de alguna manera propagándose en el resto de los países en términos de cómo entender ciertos estándares o ciertos modelos, entre ellos los modelos de seguridad. Y creo que si prestan atención, y sobre todo si prestan atención a las películas y a las series, más allá de sus deformaciones y sus limitaciones, que también tienen una razón de ser por el cual las series nos muestran lo que nos muestran, Estados Unidos, hay esta idea de que el enemigo no solo está afuera de la organización, sino que fuertemente está dentro de las organizaciones o dentro de las empresas. Y es un punto en el cual yo no puedo estar en desacuerdo. ¿Sí? Pero no es que no puedo estar en desacuerdo porque cuando me siento acá, de alguna manera respondiendo también a mi función de empleado de IBM, y IBM es una empresa norteamericana, entonces tengo que tener una posición en la cual la presentación que van a ver está prácticamente en inglés, toma mucho del contenido que ofrece IBM o que utiliza IBM para discutir ciertos temas, sino, ¿sí? No es porque soy empleado, sino porque sí entiendo yo que en este momento hay que replantearse los modelos de seguridad. Y al no estar replanteado el modelo de seguridad dentro de las organizaciones, nos encontramos en situaciones tan distantes a las de Estados Unidos que terminan explicando por qué, por ejemplo, la media de inversión en tecnología de seguridad de la información en Estados Unidos está entre el 5 y el 7%, y en países de Latinoamérica está entre el 1 y el 2,5%. Vuelvo a repetir. La concepción y la utilización de ciertos modelos de seguridad en los cuales se desconoce el frente interno, ¿sí?, como origen de ataques o razón de riesgo, explica, entre otras cosas, por qué la diferencia en términos de inversión en tecnología de seguridad de la información de 5 a 7 en Estados Unidos versus 1 hasta 2,5 en el mejor de los casos en empresas de Latinoamérica. Entonces, no voy a hacer esta pregunta porque es información, me imagino que confidencial para ustedes, pero me gustaría que ustedes piensen qué porcentaje representa las inversiones en tecnología de seguridad de la información dentro del total de inversión presupuesto budget que tiene TI. Y si es mucho más allá de 2,5, los felicito, será una excepción. Imagino que en promedio deben estar en el 2 o por debajo del 2.
Entonces, cuando empezamos a hablar, y lo voy a hacer, de un montón de el problema y las preocupaciones y qué es lo que dice el directorio y qué es lo que debe responder un CISO y cuál es toda la tecnología que debería implementarse y cómo debería encararse el problema, cuando lo bajamos a Latinoamérica, y el problema no es Uruguay porque es chico, ni Paraguay porque es chico, ni, ¿sí? No es un tema de cuál país de Latinoamérica, sino es una cuestión incluso hasta más cultural. La distancia es abismal. Yo les voy a hablar de un montón de tecnología, partiendo de un supuesto que además voy a tener que explicar, porque de hecho no es supuesto, y que probablemente ustedes me digan, es imposible, yo no imagino un futuro cercano, de acá a 5 años, en los cuales vaya a implementar este tipo de tecnología. Y entonces la pregunta termina siendo, pero digamos, yo no soy la NASA, ¿por qué no me explicás o no me propones algo acorde a mi realidad? Bueno, en algún punto también cuestiono eso. Cuestiono que la realidad que muchas empresas creen tener está distorsionada o no está ayornada a los tiempos que corren. Y cuando me dicen tengo solo 2% de presupuesto, a veces me enojo y le digo, bueno, pero la responsabilidad es tuya. Si no conseguís más del 2% del presupuesto, hay algo que no estás sabiendo hacer. Si no tenés 3 o 4 o 5% del presupuesto, hay algo que vos no estás sabiendo explicar cuando te sentás como CISO, Chief Information Security Officer, te sentás en el directorio, en la misma mesa donde están el resto de los directores. Hay algo que no estás sabiendo explicar. Porque el problema es un problema mucho más complejo del que a simple vista algunos intentan presentar, porque de hecho no es un problema técnico, en el fondo no es un problema técnico, es un problema que acompaña al hombre desde que decidió empezar a almacenar granos de trigo una vez que lo había domesticado. Desde que el hombre empezó a tomar posesión de tierra y hacerse de ciertos activos, comenzó la necesidad de proteger esos bienes que se podían ir acumulando y que además se heredaban y que además había que defender, y entonces aparecen las organizaciones y aparece la milicia y aparece un montón de estructura alrededor de proteger activos que hasta ese momento tal vez no tenían sentido. Entonces, tan viejo es, 7.000, 8.000 años antes de Cristo, desde entonces para acá la seguridad es un problema que se tiene en cuenta o se tenía en cuenta de una forma. Y si bien la información es algo que nosotros reconocemos como valiosa y está en los libros de historia también presente hace varios miles de años, no es hasta que entramos en los 80, 90 con la fuerte explosión de tecnología de información en donde el concepto de valor sobre la información cambia radicalmente. Y cambia de tal forma que lo transforma todo, y de hecho parte de la presentación tiene que ver con eso. La transformación de nuestros estilos de vida y de nuestros negocios o de nuestros asuntos, de la forma como se lleva el gobierno o la forma en cómo se desarrollan las empresas, de la forma como se crea riqueza, está fuertemente impactada por los avances tecnológicos. Y esos avances tecnológicos obviamente involucran también formas de crear y de procesar y de distribuir y de multiplicar la información con su correspondiente valor. Y esto, que es una presentación que de pronto hace 2 años comenzábamos a mostrar, esta ley en particular, hoy lo cambiamos por este. Eso que cambiaba la realidad del mundo, de la sociedad, porque resulta que los smartphones comenzaban a terminar en cada vez más manos y hay dispositivos inteligentes, tal vez el auto es lo más novedoso en los últimos tiempos, y aparece esta posibilidad de utilizar servicios compartidos, distribuidos, la nube, etc., ya son una realidad para las empresas, y lo son. Y uno dice, bueno, no, la mía no, todas no, y es cierto, el gris que hay en cuáles servicios sí, cuáles no, hace que no podamos decir, bueno, esta empresa adoptó mobile, esta empresa adoptó cloud. No. Hay algunas aplicaciones, hay algunas personas, hay algunas funciones, hay algunos procesos que ya están utilizando estas nuevas tecnologías e implica repensar
varias cosas. La primera que hay que repensar, IBM plantea las megatendencias tecnológicas, desde hace 2 años las plantea agrupándolas en 4 megatendencias. ¿Sí? Habla de cloud, de analytics, habla de mobile y habla de social business. Son las 4 grandes megatendencias sobre las cuales se está trabajando en todo el mundo, y además se está trabajando en todo el mundo por igual. ¿Sí? Este tipo de evolución tecnológica hace que no sea privativa solo de Estados Unidos o solo de Europa. Porque lo que se necesita para llevar adelante cualquiera de estas 4 megatendencias está al alcance de todos los países del mundo. Entonces, la verdad, lo que hay son decisiones locales de algunas empresas de avanzar más o menos rápido en cada una de estas megatendencias, pero entendiendo que, por ser megatendencias, a la larga todos van a terminar adoptando, o la mayoría van a terminar adoptando, todas y cada una de estas megatendencias. ¿Sí? Presión de la competencia, requerimiento del usuario cliente consumidor, regulación, es como casi una evolución natural de la computación distribuida y sus modelos de procesamiento. Ahora, y brevemente, ¿cómo se afectan nuestros modelos de seguridad en cada una de estas 4 megatendencias? Cloud. ¿Qué es lo que caracteriza Cloud? Que no tengo control sobre, por ejemplo, la infraestructura. Entonces, ¿cuál es el modelo de seguridad que cae? Bueno, no puedo confiar en los administradores. ¿Por qué? Porque no son empleados míos. Los administradores de los servidores que hacen a la cloud no son mis empleados. Y no están en mi data center, están en otro lugar, sobre el cual no soy propietario. Entonces, una de las cosas que cae con cloud es, no puedo confiar en los administradores. Y yo me pregunto, y es una pregunta explícita, ¿y qué? ¿Hoy podés confiar en tus administradores? ¿Hoy realmente podés confiar en tus administradores? A los cuales por ahí no reconoces como a ellos les gustaría ser reconocidos, por ahí no cobran lo que ellos imaginan que deberían cobrar, ¿sí? Cuando no necesariamente se les da lugar para voz o voto en decisiones que tienen que ver con la estrategia tecnológica de una organización. Lo cierto es que Cloud está llevando a repensar, por ejemplo, el modelo de confianza de los administradores, pero por otro lado, el problema es que en algún momento se confiaba en los administradores. Y esto se llama haciendo amigos con Santiago, ¿no? Haciendo amigo de la gente que administra los servidores. También me voy a amigar con los desarrolladores. Y también me voy a amigar con los auditores, porque en realidad cuando comienzo a hacer un doble clic en los supuestos de seguridad que hacen las empresas, lo que encuentro es una gran ingenuidad. Y esa es la parte en donde empiezo a ser por ahí un poquito más irónico. O sea, no puedo, Cloud me enseña que no puedo confiar en los administradores. Mobile me enseña que las aplicaciones que van a ejecutarse van a hacerlo en un territorio hostil. Porque yo no tengo control sobre qué otras cosas hay instaladas en el mobile de un consumidor. Entonces van a estar instaladas piezas de software que yo desarrollé, que van a ser utilizadas para acceder a servicios que yo estoy prestando, pero van a ser instaladas en un terreno absolutamente hostil. Entonces, ¿qué aprendo acá? Y aprendo que tengo que construir aplicaciones más resilientes, pero que antes no tenía que desarrollar en forma segura aplicaciones resilientes, porque total se utilizaban dentro de mi red de área local, MILAN, dentro de mi empresa. ¿Acaso no hay posibilidad de que un atacante llegue a mi red de área local y luego a las aplicaciones? ¿O debo confiar igual en todas las PCs o debo confiar igual en los empleados de mi organización que acceden a las aplicaciones de intranet? Porque si el argumento es yo protejo solo lo que tengo expuesto a internet, y como no tengo expuesto nada a internet, entonces no me preocupo de la resiliencia o la capacidad de soportar un ataque que tienen las aplicaciones, en el fondo estoy siendo corto de vista. ¿Me voy haciendo entender? ¿Cuál es el otro supuesto de seguridad que cambia, ¿no? Dijimos Big Data y Social Business. Analytics es Big Data. Y más temprano hablábamos de Big Data y la verdad me gustó bastante lo que escuché
de Big Data en general. Lo que está sucediendo con Big Data es que las empresas comienzan a tomar conciencia de que el análisis de determinada información se convierte en un activo, ¿sí?, que le da una ventaja competitiva impresionante frente a su competencia. Y que la información que logran obtener de cruzar toda esta información de hábitos de consumo, preferencia, lo ayudan a predecir cómo se va a comportar el consumidor, y entonces puedo adelantarme y ofrecerle las cosas que el usuario, este cliente final, necesita, o en el peor de los casos, crearle las necesidades que yo quiero, y al mismo tiempo voy a responder después con algún tipo de producto o servicio. Cuando yo tengo ese conocimiento, se convierte en algo de muchísimo valor. ¿Para quién? Para mi competencia. Ajá. ¿Y qué? ¿No es posible que la competencia quiera hacerse de esa información? ¿Y no le sale barato a la competencia pagarle $10.000 a un administrador, $20.000 a un administrador, a alguien para que se haga una copia de esa información? Que somos todos, digamos, fea a la hora de competir en el mercado. Los bancos no se roban clientes entre sí, las compañías de seguro no se roban clientes entre sí, las fármacos no intentan llegar a lugares a donde hoy no llegan, o todos utilizan métodos absolutamente ilícitos para pararse en el mercado y no solo sobrevivir sino crecer. Y esto me ha pasado hablando con clientes a los que respeto mucho y a los que le planteaba este tipo de preguntas, y la respuesta es: bueno, pero a marketing no le importa. ¿Sí? Marketing lo que dice es si el neto a fin de mes es igual cantidad de clientes o superior cantidad de clientes, no importa si en el camino perdió 200 y por acciones que hizo ganó 250, si el saldo es positivo, estamos bien. ¿Sí? La pregunta es: ¿cómo es que perdiste 200 clientes? ¿Por qué perdiste 200 clientes? ¿Por qué cambiaron de opinión? ¿Por qué se fueron a la competencia? Pero es ahí un lugar en donde es muy difícil entrar y discutir, porque primero hay que hablar del negocio, y eso implica que los CISOs tienen que ser muy conscientes de cuál es el negocio de su empresa. Y por otro lado, hay que meterse en la inteligencia del negocio y cuestionar a veces lo que hace el negocio para sobrevivir o para crecer. Sobre todo si lo que hace es cuestionable. Y el tercer paradigma que se cae o que cambia, que obliga a repensar el tema de seguridad, se llama social business. ¿Cuál es el paradigma que se cae con social business? ¿Sí? Yo no soy el que autentico a los usuarios. No están en mi base de datos los usuarios. Los usuarios ingresan a mí lo que fuera, autenticándose en Google, autenticándose en Microsoft, autenticándose en Facebook, en Twitter o lo que fuera. Utilizan esas identidades federadas para acceder a algo que yo les voy a proveer. Yo no controlo nada de la identidad de esas personas a las cuales les voy a brindar un producto o un servicio. Pero al mismo tiempo necesito empezar a entender cómo distinguir las unas de otras, cómo hacerle seguimiento, cómo detectar fraude. Por ejemplo, entendiendo sus hábitos o patrones de consumo. Sobre identidades que no son mías, cuya autenticación yo no tengo ningún tipo de control. ¿Sí? Entonces, también la pregunta es: ¿pero qué? ¿Acaso yo no debo de entender cómo consumen internamente el cliente interno los sistemas que pongo a su disposición para hacer su tarea? ¿Que no sospecho cuando alguien accede a una aplicación un viernes a las 10 de la noche? ¿O no sospecho cuando falla un backup porque hay archivos que están tomados? ¿Sí? Entonces, eso lleva, de nuevo, las megatendencias nos llevan a replantearnos paradigmas, pero al mismo tiempo los paradigmas que estamos replanteando, tal vez lo estamos replanteando porque en primer lugar estaban mal elegidos. Lo que pasa es que también escuchamos hoy: somos bichos de costumbres. Y la verdad, yo tengo que creer que puedo confiar en mis compañeros de trabajo, porque yo llego en la mañana, dejo mi traje, mi saco, la billetera, la PC portable, quedan sobre el escritorio, salgo, vuelvo. Yo no quiero estar pensando a cada rato de
me tengo que cuidar de todos porque todos son una amenaza. Bueno, en mi caso y en alguno de ustedes de formación profesional, poco paranoico, pero la verdad es que si empezamos a hacer algunos análisis más en profundidad de lo que hoy se discute en comportamiento, ¿sí? Sociología más economía, y se hablan de conductas irracionales, pero dentro de las conductas irracionales una de las cosas que se trata tiene que ver con la honestidad, ¿sí? Las respuestas automáticas por un lado y el grado de honestidad por el otro. Hay dos números que a mí me llaman poderosamente la atención. El primero es el 4% de sociópatas que hay en la sociedad. Y si yo digo hay un 4% de sociópatas en la sociedad y no es una cuestión ni de género, ni es una cuestión cultural, ni es una cuestión económica, ¿sí? No es que los más educados son menos sociópatas, ¿sí? Hay un 4% de la población que tiene esta actitud para con la vida. ¿Qué es un sociópata? El sociópata es aquel que hace cosas y que no siente remordimiento, no le importa la consecuencia que le suceda a un tercero por sus acciones. No le importa. Va por la calle y tira la basura. En la calle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le importa el que viene atrás. ¿Sí? Cruza por la mitad de la vereda. Porque no le importa lo que el resto opine de él. Y no le importa si eso produce un daño a tercero. Él está pensando en su propio beneficio y está mirándose de su ombligo. Sociópata, no psicópata. ¿Sí? El psicópata es otra cosa diferente, sociópata. ¿Okay? 4%. Hay otro número interesante que dice que el 5%, ya no es 4, es un 5, pero puede que incluya al 4 de los sociópatas, tiene conductas deshonestas en su diaria. Dentro de las organizaciones hay un 5% de la población de una organización que tiene conductas deshonestas en la diaria. Me llevo un lápiz, ¿sí? Miento a mi jefe, cargo mal los sistemas, trabajo menos de lo que se me pide, ¿sí? Que tiene conductas deshonestas. No estoy hablando de que sea un delincuente, ¿sí? No es honesto en su comportamiento dentro de una organización. 5%. Hay otros estudios que hablan que en realidad todos tenemos en el modelo de lógica difusa una respuesta ética variable en determinados umbrales. ¿Sí? O sea, bajo determinadas circunstancias hacemos cosas que sabemos que están mal, pero encontramos la forma de justificarlas. Y si luego se nos saca de contexto, no sabemos por qué lo hicimos. ¿Sí? Y eso habla de que hay una pequeña franja de decisiones que están así, posiblemente fluctuantes según las circunstancias. Lo que estoy diciendo ahora viene un poquito más respaldado más adelante con algunos datos. Igual estos 3 datos que les estoy dando los voy a agregar a la presentación como bibliografía para que sepan exactamente de quiénes lo están estudiando y sobre qué papers y en qué libros aparecen. Cierro esta idea. El frente interno es importante. Y si yo me voy a regir de alguna manera por estos estudios, debo necesariamente cambiar el discurso que tengo para con la organización como responsable de seguridad. Y entonces debo empezar a actuar en consecuencia. No puedo confiar en los administradores, no puedo confiar en los clientes internos, en los usuarios, no puedo confiar en los dispositivos en los que se ejecutan las aplicaciones, no puedo confiar en los desarrolladores que desarrollan las aplicaciones internamente o a quienes contrato para que desarrollen aplicaciones para mí. No puedo confiar. ¿Y qué se hace cuando no se puede confiar? 3 cosas. ¿Sí? Se establece una política con controles, ¿sí? Establezco un control, monitoreo y audito.
Cuando no puedo confiar, establezco una política con controles, monitoreo y audito. Pero si no arranco de pensar, si mi modelo no incluye no puedo confiar en los administradores, no puedo confiar en los desarrolladores, no puedo confiar en la infraestructura y no puedo confiar en el cliente interno, ¿cuándo voy a aplicar esos controles y cómo voy a monitorear? Si no los estoy viendo, si no los tengo en cuenta, si no los reconozco. Eso es lo que al final, y es lo único que quiero que se lleven de hoy. El resto de la presentación es muy bonita, porque aparte me gusta contarla, pero llévense eso. ¿Qué modelo de seguridad tenemos implantado en nuestra organización? ¿Partimos del supuesto en que son todos buenos y que confío ciegamente en todos y entonces puedo no aplicar controles? ¿O si tengo que aplicar controles, qué pasa con ese control, su monitoreo y su auditoría? A ver, hay tres grandes desafíos que vienen asociados a estas 4 megatendencias. 4 megatendencias, 3 desafíos y algo más que viene después. El primero se llama ataques avanzados persistentes. ¡Wow! Es muy fallón ese título y queda tan lejos de nosotros que hasta podríamos pasarlo por alto. Sin embargo, yo no sugiero que lo pasemos por alto. A ver, ¿qué es un ataque avanzado y persistente? Es un hacker. ¿Sí? Es una persona o un grupo de personas, pero principalmente es una persona que dijo: a este se la pongo. ¿Sí? Después preguntaremos por qué a este se la pongo y no a otro. ¿Sí? ¿Qué gana ese hacker o ese grupo de hackers cuando dice: a este se la pongo? Y eso significa: voy a insistir hasta que se la ponga. ¿Sí? Tengo tiempo, tengo recursos, tengo conocimiento, estoy motivado, tengo la oportunidad, voy a encontrar la forma. ¿Y saben qué? Van a tener éxito. Van a tener éxito. Y uno dice: bueno, pero yo no soy target. ¿Sí? Y acá juego un poquito con target, a la que hackearon y le robaron mucha información, y con el término de yo no soy objetivo de nadie. Y la verdad, si hago doble clic en cualquier industria, si hago doble clic, voy a encontrar motivos suficientes para que una empresa competidora, un consumidor cliente de esta empresa o un empleado de la misma empresa tenga motivos suficientes para sabotaje, venganza, espionaje, ¿sí? O mera curiosidad. Entonces, de nuevo, también lo que se plantea acá es diferente. Es, bueno, si nos fueran a atacar, no. Cuando nos ataquen, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos ataquen, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos daños nos van a producir cuando nos ataquen? ¿Cuántos ataques podemos soportar sin éxito antes que encuentren uno que tenga éxito? ¿Cómo hago para enterarme de que me están atacando y no tienen éxito? Porque la verdad, hay muchos motivos por los cuales los ataques no funcionan. Tengo los parches, tengo bien configurados los servidores, mis aplicaciones son robustas y sin embargo me están atacando. Bueno, pero no tuvieron éxito. No, pero lo que estoy diciendo es, me están atacando y en algún momento van a encontrar un vector que sea exitoso. Entonces la pregunta es otra. Cuando me ataquen, ¿cómo voy a responder? ¿Sí? ¿Cuánto daño podrían llegar a hacer en cada uno de los sistemas? ¿Cómo me voy a recuperar de un ataque exitoso? Plan de continuidad de negocios. ¿Recuerdan los números, los porcentajes de empresas que tenían y no tenían planes de continuidad de negocio? Bueno, el segundo elemento aquí es que la complejidad está en aumento. Y es cierto, está en aumento. Yo trabajaba con Jorge en el 98. Y en el 98, claro, mi función era explicar y posicionar Windows 2000. ¿Sí? Hay clientes que al día de hoy todavía tienen Windows 2000 Server corriendo, con aplicaciones. 16 años más tarde, 15, porque en realidad en el 99 salieron los primeros releases de Windows 2000. 16 años más tarde, 15 años más tarde, todavía hay empresas que tienen Windows 2000 Server, ¿sí? Corriendo aplicaciones críticas de negocios. Pero además de eso tienen Windows 2003, 2008, 2012, 2014, 10 ahora de Linux y algún que otro Unix. O sea, cuando hablamos de legacy,
No estamos hablando de y Legacy, tío. No, el Legacy está ahí todavía prendido. Y muchas veces dicen, bueno, mirá, la verdad, vamos a virtualizarlo. Entonces, porque como el hardware ya no soporta más, te virtualizo esa máquina virtual corriendo ese sistema operativo de hace 15 años y te lo corro ahora en un entorno virtualizado. Pero no deja de ser un Legacy. ¿O me equivoco? Bueno, eso es lo que pasa con los años. Se va volviendo más complejo. Y el tercer punto es los recursos. Y acá de nuevo, me voy a atar a lo que escuchamos al mediodía justo antes del almuerzo. 83% de las empresas dicen que no hay recursos humanos idóneos, o mejor dicho, 83% de las empresas dijeron que no había recursos humanos idóneos para llevar adelante la función o el proceso de seguridad. No es solamente que no hay presupuesto para comprar tecnología. ¿Sí? Formar a un profesional de seguridad no lleva menos de 2.000 horas. 2.000 horas. Una carrera universitaria lleva 4.000. Yo puedo formar a un técnico en seguridad en 2.000 horas. 2.000 horas. ¿Quién las paga? ¿O acaso ustedes ven que hay filas de adolescentes, y tampoco es trivial lo que voy a decir, hay filas de adolescentes esperando en la puerta de la universidad para estudiar seguridad informática? No hay recursos humanos. Créanme que no hay recursos humanos suficientes. Ni en las empresas que son clientes, ni en las empresas que prestan servicios, y en los fabricantes también se nota a veces que es un espacio de mejora, que es políticamente correcto lo mismo. Y obviamente los tres desafíos alrededor de esto que vimos recién, los tres elementos a tener en cuenta son el aumento de las vulnerabilidades, y voy a explicar por qué hay un gran aumento de las vulnerabilidades. La rápida adopción de nuevas tecnologías es el desafío. Hacia la complejidad, pero además la complejidad en cosas diferentes a las que teníamos antes. No es que más servidores de distintos sistemas operativos, no. Plataformas, arquitecturas completamente diferentes. Y por último, el presupuesto, la voluntad política de las organizaciones muchas veces se limita a cumplimiento regulatorio. Y hasta ahí. Y si pasamos raspando, mejor. ¿Sí? Porque es un gasto. Cumplimiento regulatorio es un gasto. Entonces, cuando miramos y prestamos atención y decimos, bueno, ¿cuáles empresas tienen la mayor inversión en seguridad, en tecnología de seguridad de la información? O casualidad son todas las que están reguladas. ¿Sí? 2,5%. ¿Y qué pasa con las que no están reguladas? Ah, no, esas tienen 0.8, 1.2 de inversión en TI de seguridad. ¿Cómo es esto? Solo van a invertir en seguridad de información las empresas que están reguladas, y el resto, como no están reguladas y no se lo deben a nadie y no lo van a hacer. Bueno, no sé si es así, si ese es el motivo de fondo, pero la práctica es lo que me encuentro. 0.8, 1.2 en empresas no reguladas, 2.5 en empresas reguladas. Y aún así reconocen que lo atan con alambre. Evidentemente hay cosas que no se están haciendo bien. Esto hablando de SANS, ¿no? SANS, OWASP, top 10. Ayer el muchacho de Arcos Dorados hablaba. De esos porcentajes, ¿qué porcentaje invierten las empresas que prevén la confianza? No tengo idea. Bueno, debería tener una idea porque IBM es un gran proveedor de nube. Pero la verdad es que es una división en la cual, a ver, es como lo que decía Jorge. IBM viene invirtiendo muchísimo dinero en nube, su propuesta se llama SoftLayer. ¿Sí? De hecho, por si no lo saben, IBM vendió su división de servidores Intel, no vende más servidores Intel. O hasta fin de año va a vender servidores Intel, después el negocio pasa totalmente a Lenovo, y el reemplazo de eso es la nube. ¿Sí? Pero entiendo que, bueno, IBM es uno de los que están en la asociación que agrupa a los proveedores de cloud, y es parte de el que defiende el estándar de cloud para poder moverse de una cloud a otra, pero no puedo decirte más que eso. Me imagino que debe estar haciendo las cosas bien o camino en. Pero permitime, disculpame que no puedo contestarte más que eso. Lo que sí les muestro esto. IBM tiene un centro de investigación de seguridad.
¿sí? De hecho es la tercera base de datos más grande del mundo en indexación de URLs, entre otras cosas, después de Google y Bing. ¿Sí? Es un equipo que trabaja muy fuertemente y bueno, opera en 30 data centers, en 30 SOC alrededor del mundo, le da servicio a todos los data centers de IBM y a terceros que tienen seguridad gerenciada, y entre otras cosas tienen este centro que investiga el underground, que investiga vulnerabilidades, que publica fuertemente las vulnerabilidades cuando las descubre, que trata con otros fabricantes, etcétera, etcétera. Y este es un análisis que hizo IBM, ¿sí? IBM, el X-Force de IBM, sobre entornos de preproducción y entornos de producción de clientes de IBM, ¿sí? Que dieron consentimiento para hacerse estas evaluaciones. ¿Me van siguiendo, no? Digamos, no necesariamente IBM administra la seguridad de una infraestructura, sobre todo cuando da hosting o housing, la administración muchas veces queda del lado del cliente. Entonces la verdad esto tiene sentido y lo preocupante son los números. OWASP Top 10, año 2013, preproducción y producción. Esto tiene, si quieren, un correlato a lo que viene ocurriendo en el mundo en los últimos años en términos de aumento de cantidad y violencia en ciertos tipos de ataques a empresas. Salvedades, o en realidad aclaraciones. En el único país donde yo sé que están obligados a denunciarse el robo de información personal identificable, el IP, es en Estados Unidos. ¿Okay? En el resto del mundo, las empresas no están obligadas a decir, ¿saben qué? Si me robaron la base de datos con los datos de mis clientes, sus tarjetas de crédito y además soy información médica. No. Es más, cuando empiecen a ver los números, cuando en algún momento se cruzan con estos números faraónicos de que dicen, bueno, una empresa perdió 4 millones de dólares porque le robaron la base de datos con datos de clientes de tarjeta de crédito, ¿de dónde creen que sale ese 4 millones de dólares? Esto, dos cosas. Esto refleja un aumento en la cantidad de ataques, de empresas atacadas. ¿Por qué? Porque también hay más empresas que corren sus servicios en forma pública o utilizan tecnología. Hay mayor dependencia tecnológica, pasan los años y las empresas tienen cada vez mayor dependencia tecnológica. ¿Sí? Entonces, a un mismo porcentaje de ataques, mayor cantidad de eventos. ¿Me siguen con la idea? Bien. Eso por un lado. El tema preocupante es que muchos de estos ataques ocurren, ¿sí?, sobre, si quieren, el OWASP Top 10, es decir, que ocurren sobre vulnerabilidades que realmente podrían haberse corregido si hubieran prestado un poquito más de atención. ¿Sí? Entonces, estos ataques se lograron, los que están pintados, ¿sí?, se lograron porque existían esas vulnerabilidades, abajo están, muchas de ellas, por ejemplo, las naranjas son SQL Injection, y si el ataque fue exitoso porque había SQL Injection, la verdad hace años que hay herramientas para detectar cuando existe o no esa vulnerabilidad. Entonces lo que acá hay negligencia. ¿Sí? Ahora también me preocupa los que están en gris. Por lo que están en gris, la empresa no pudo explicar cómo fue el ataque. Y lo que ven es que también los grises ocupan un porcentaje importante de la pantalla. Las empresas no pueden decir, no saben cómo es que el ataque fue exitoso. Estos son informes del X-Force, son públicos, se pueden descargar, son muy interesantes, son para fiestas infantiles y cumpleaños de 15. Y llevan de alguna manera a plantear una lista de objetivos. Los CISOs tienen, por ejemplo, que responder a estos desafíos. ¿Sí? El CISO tiene que poder detectar amenazas. Y acá quiero hacer, de nuevo, voy a volver a hacer hincapié porque yo llegué ayer al mediodía, o sea, no estuve en la mañana, pero creo que también se habló de esto. Estuvimos casi 2 días hablando de riesgo, de matrices de riesgo, de cálculos matemáticos, de modelación de riesgo, de normativa alrededor de cómo se calcula el riesgo, de cómo se comunica el riesgo. Y yo lo que me pregunto y les pregunto a ustedes para que se lo guarden y se lo lleven y lo repiensen el fin de semana es, ¿estamos contemplando realmente todos los agentes que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de seguridad informática? Y utilicé la palabra agente. ¿Sí? ¿Sí? Agente y no tipo de ataque.
y no vector, dije agente. Detectar amenazas, consolidar silos de datos, detectar fraude interno, predecir riesgos al negocio y además cumplir con la regulación. Muy gringo, absolutamente gringo la postura de cuáles son los desafíos del cliente. Y estas son las preguntas puntuales, porque si esos son los desafíos se traducen en cosas más concretas. Entonces se le pide al CISO que pueda contestar, ¿sí? Que pueda establecer una línea de base, que la pueda explicar, que pueda prevenir, detectar, contener o erradicar ataques avanzados. Ah, y me olvidé de explicarle algo sobre ataques avanzados. El ataque avanzado, yo dije, ¿no? Es un hacker. En contraposición a, hay un virus propagándose. El virus propagándose, obviamente no es un ataque dirigido. Es al que le toca, ¿sí? Y no hay una intencionalidad específica para conmigo. Y fui concreto con esto de, cuando hablamos de ataques persistentes avanzados, estamos hablando de una intencionalidad concreta de una persona o de un grupo contra mi persona o mi empresa. ¿Sí? Bueno, identificar insiders, identificar empleados deshonestos, debe poder darse respuesta. No solo tiene que haber un objetivo, sino que tiene que haber una metodología, tiene que haber formas, mecanismos para poder detectar y contener el fraude interno. Predecir hacktivismo. Hacktivismo es una forma de manifestarse políticamente a través de la tecnología. No es privativa de un grupo político. Tener contraataques, o sea, contramedidas frente a un ataque informático. Y a veces la contramedida es tener a alguien que vaya hasta el escritorio de alguien y lo agarre de los pelitos y lo saque de la oficina. Pero también puede ser tener a mano y saber interactuar con el CERT de tu país, o con el ISP, o con alguno de los proveedores para que tome acciones inmediatas. Eso es una contramedida, ¿no? Esto es la reacción que tengo que poder hacer. Y obviamente tiene que mitigar el fraude. Son, a ver, las cosas que a diario le piden a un CISO. Conclusión, no es una tarea fácil. No es un mundo feliz. Somos los paranoicos de la película, somos los que hacemos amigos con desarrollo, con infraestructura, con comunicaciones, con marketing, ¿sí? Somos los que hacemos amigos permanentemente. El desafío es plantear esto como una oportunidad y no como un gasto, y yo lo entiendo y lo comparto. Pero lo primero que le tengo que decir a la Junta es, señores, ¿saben qué? No podemos confiar en los empleados. ¿Cómo se comunica el, señores, no podemos confiar en ustedes? ¿Cómo se comunica eso? ¿Cómo se le dice a centenas o miles de empleados, miren, vamos a implementar todos estos controles porque no confiamos en ustedes? Porque no son confiables. Porque si confiáramos ciegamente estamos asumiendo un riesgo que la verdad pone en riesgo al resto de sus compañeros. Basta con que uno de ustedes sea deshonesto para poner en riesgo a toda la organización. Sí, es una forma de explicarlo, pero no es para nada cómoda. Porque es, guardé la mochila. Es como 1984. Hay que observar, entonces, por las dudas, observar es una forma de prevenir. En algún punto se discute esto, ¿no? ¿Yo qué quiero? ¿Más seguridad? Bueno, entonces tiene que haber menos libertad. No significa menos privacidad. Es para que puedan grabar mejor. Ya saben quién. Obviamente, los directores de su empresa lo llaman a diario para discutir estos temas, ¿no? Esto es algo que todas las semanas se vuelve a tratar en la mesa de directorio. Es más, creo que es tan abrumante la demanda del consejo directivo para tratar estos temas que se explica por qué a veces las respuestas no suelen ser concretas, ¿no? Porque como es que uno le explica una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces lo mismo, pero vuelven a preguntarlo, ¿no? No está ocurriendo. En Latinoamérica no está ocurriendo esto. ¿Y saben por qué no está ocurriendo esto en Latinoamérica? Porque no hay nadie que pague la boleta. Cuando ven en las noticias que a una empresa norteamericana, en territorio norteamericano, le robaron la base de datos de cliente y entonces eso le costó $4 millones, ¿a quién creen que se los paga esos $4 millones?
Primero, están obligados a reportar cada vez que hay un robo de información, pérdida de información personal identificable. Segundo, cada vez que denuncian, además tienen que pagar la multa. Si no pagan la multa en cuanto se dieron cuenta que ocurrió el robo, la multa es más alta. Si pasa mucho tiempo desde que ocurrió el robo hasta que se hizo la denuncia, la multa es más alta. ¿Sí? Yo no puedo, yo tengo hasta 1 año para reportar el robo de información personal identificable en Estados Unidos. Si pasa el año, ya no tengo que reportarlo. Sí tengo que reportarlo igual. Lo que ocurre es que las multas que se pagan son hasta en algún punto insoportables. Y además, y este es un ejemplo, cuando se roba, por ejemplo, es un ejemplo concreto. Si a una empresa le roban la base de clientes donde hay información de sus tarjetas de crédito, más la dirección, o sea, información que permite producir a mañana un fraude para esa persona, a la empresa a quien se le robó la información, ¿sí? Tiene que no solo pagar una multa al Estado, sino que tiene que sacar un seguro a cada una de las personas sobre las cuales se robó la información. Si son 100.000 personas, tendría que pagar 100.000 seguros por 3 meses, un seguro por 3 meses, en un servicio que hace chequeo en línea de que no esté habiendo el fraude sobre las tarjetas de crédito, sobre las personas afectadas, y además se tiene que hacer cargo de la reposición o cambio de números de tarjeta de las tarjetas afectadas. ¿Me explico por dónde viene lo que le cuesta a las empresas cada vez que tienen una brecha de seguridad? Tiene que pagar una multa, tiene que pagar un seguro para cada uno de los clientes afectados, tiene que hacerse cargo del costo de reposición de los plásticos y cambio de los números. ¿Sí? Es por eso tal vez que estas empresas, en vez de invertir 2 o 2,5% en seguridad de la información, invierten 5 o 7%, porque les termina saliendo obviamente mucho más económico que enfrentar una multa por la pérdida de información personal. Tal vez cuando en Latinoamérica comience a haber regulaciones en donde las empresas se vean obligadas a denunciar cada vez que pierden información, la inversión en seguridad cambie. No lo sé. Imagino que sí. Ahora, y de nuevo, hablamos de seguridad de información. ¿Por qué hablamos de seguridad de información? Porque es algo a proteger, es un activo valioso. Ok, es un activo valioso para mí. Entonces, como es un activo valioso para mí, y hay 3 cualidades que lo definen: integridad, disponibilidad y confidencialidad, hago todo lo necesario para protegerlo. ¿Okay? Yo puedo suponer que como el alimento, la integridad debo conservarla a través de un buen almacenamiento. Y la disponibilidad la puedo garantizar con redundancia. La confidencialidad no es tan fácil de preservar. ¿Por qué? Porque hay otros que están interesados en hacerse de una copia de esto. En el mejor de los casos. En el peor de los casos se llevan el original y me borran mis propios datos, ¿no? Pero tradicionalmente lo que se hace es se llevan una copia. ¿Por qué? Primero porque pueden. Y segundo porque vale, es valiosa. ¿Sí? A veces, y acá hay algunos ejemplos, ¿no? Entonces habla de por lo menos 4 grandes motivadores. Entonces hablan de curiosidad casi con ingenuidad, se habla de ganancia monetaria, se habla de notoriedad, activismo y se habla de seguridad nacional. Yo no estoy de acuerdo con este slide. Es tan naif el slide, es tan simplista que al menos me da un poquito de escozor. Entonces empecé a investigar un poquito más sobre perfilamiento criminal. Hay un italiano, Raúl Chesa, que entre el año 2004 y el año 2009 hizo un trabajo sobre 1.600 hackers alrededor de todo el mundo. De hecho, ahora, del 2011 al 2014, están haciendo la segunda versión de esto. Y la verdad que los resultados son bastante atractivos, bastante interesantes de analizar. Primero, hay una clasificación. Hay una clasificación bastante interesante, ¿no? Sí, se habla de los adolescentes y su curiosidad, pero rápidamente, ¿sí?, entran los semiprofesionales y profesionales en juego. De nuevo, un análisis sobre 1.600 hackers que se prestaron durante un periodo bastante largo de tiempo, siendo él
un hacker de la vieja escuela, se prestaron a discutir, ¿no? Pero entonces, sacando a los adolescentes del medio, ¿sí? Lo que encontramos son algunas categorías de hackers donde abiertamente hay, primero, una tendencia sociópata, en donde no me importa el daño que pueda llegar a hacer, y después una finalidad económica concreta. Y una finalidad económica concreta es contratar para que haga tal o cual cosa. ¿Sí? Y estamos hablando de que esto existe porque hay empresas que contratan, y no solamente la mafia o los grupos criminales que se agrupan para hacer lo mismo, o sea, crimen, pero utilizando tecnología. Estamos hablando de que existe en el mundo corporativo y en el mundo industrial el espionaje. Planes de marketing, planes de costos o de producción, los contratos que se están por firmar. Si no, pregúntenle a Vilma, ¿sí? Rousseff. Si uno de los motivos por los cuales no se enojó ella fue por los contratos que perdió Petrobras, que estaba dentro de la información que supuestamente, yo creo que debe ser así, se había filtrado o le habían espiado. Petrobras es una empresa del Estado brasileño, no es una empresa privada. ¿Sí? Bien. Pero además de esto, que es interesante, yo después les voy a pasar, por eso me falta pasar un link todavía acá. Está este otro. ¿Sí? Por un lado, rangos de edad. Si esto es del 2009 al, perdón, 2003 al 2003, 2004 al 2009, todo esto se corrió, digamos, 5 años para adelante, ¿no? Pero estamos hablando de, y les puedo decir, acá no están los porcentajes, ¿no? Pero entre 9 y 18 años de los hackers, entre 9 a 18 años serían 25%. Mayores de 35, 25%, 20%. En el medio está el resto. Entre 18 y 35 está el grueso. Yo tengo 39, 40. Traten de preguntarse qué hacía esta gente que hoy tiene entre 18 y 35, qué hacía los últimos 10 o 15 años. ¿Sí? O mejor dicho, pregúntense si esa gente no podría estar trabajando en sus organizaciones. Porque además, esta idea de que el hacker es un chico de pelo largo, jeans rotos, que va mendigando por la calle y haciéndose el disimulado, también hace rato que desapareció y se cayó. ¿Sí? Porque cuando se hace dentro del análisis, el análisis socioeconómico de esta gente, eran todos clase media para arriba. No sé si me explico. ¿Sí? Y entonces, bueno, de nuevo, ¿no? Crackers, ethical hackers, hackers paranoicos, cyber warriors, que vendrían a ser mercenarios, y después sí, espías industriales, agentes de gobierno y militares. Es más, el informe del CRI, UNICRI, habla sobre países en el mundo y cómo están armando sus fuerzas armadas, valga la redundancia, para detectar ataques o contraatacar. Y uno dice, bueno, esto es un tema de China, Rusia, Estados Unidos y Corea del Norte, o Corea del Sur. Bueno, el mapa es mucho más interesante, sobre todo por los vecinos que tenemos en común y sus planes de ciberguerra. Pero bueno, por un lado vean las edades, por otro lado vean que operan no necesariamente en grupo, ¿sí? ¿A qué tipo de target les gusta apuntar? ¿Sí? Y ahí también un poco qué los motiva, ¿no? Los motiva el dinero, los motiva la fama, los motiva la curiosidad, los motiva la venganza, los motiva el prestigio, o lo que quieren hacer es justicia, y entonces vamos a darle a las petroleras, vamos a darle a los bancos, vamos a darle a... Avanzo bastante, un poquito más rápido para no irnos de la hora. IBM tiene planteado un framework desde hace 5 años. Este framework está basado en COVID. Compliance con la charla de hoy. Es un framework sobre seguridad de la información. Está disponible, es un Redbook. Y lo que hace básicamente es mapear necesidades de negocio en
respuestas tecnológicas de seguridad de la información, con distintos grados de abstracción, como para poder detenerse donde uno quiera y con la libertad de decir, bueno, esto lo resuelvo con este producto de este fabricante, esto con este otro fabricante, pero el framework como framework, al plantear un modelo madurativo, además ayuda a las organizaciones a explicarse no solo dónde podría estar parado, sino cuáles son los siguientes pasos que debería dar. ¿Sí? Dentro de ese framework de seguridad, además recientemente, yo había hablado de 4 megatendencias tecnológicas, nosotros planteamos 4 megatendencias en seguridad de la información. ¿Sí? 4 grandes preocupaciones. Una tiene que ver con las amenazas avanzadas, otra tiene que ver con claramente una megatendencia tecnológica, que es cloud, lo mismo que mobile, pero la cuarta tiene que ver con compliance y fraude. ¿Por qué? Porque el compliance no es estrictamente o exclusivamente el cumplimiento de una norma de un tercero. Cuando yo me defino control interno, también tengo que tener compliance al control interno. Y esa es una discusión que se tiene en el directorio y con los auditores internos. Hasta acá, casi el 80% de la presentación. Algunas, ya si quieren va a haber algo un poquito más de tecnología dura, pero la definición de inteligencia es relevante. ¿Y saben por qué es relevante? Porque deviene de conceptos militares. Y una de las cosas que yo noté en Latinoamérica es esta fuerte resistencia a todo lo que tenga que ver con lo militar, salvo Colombia, Perú y México. El resto de los países tienen una notoria resistencia a siquiera suponer o imaginar que seguridad de la información tiene algo que ver con lo que hacen los militares. Lamento decepcionarlos, si es que piensan de esa forma. Seguridad de la información tiene mucho que ver con lo que hacen los militares. Porque cada empresa al final es como un pequeño estado de acción. Y sus empleados son ciudadanos que un día están acá y mañana se mudaron al país de enfrente. Y que no necesariamente como ciudadanos de este país son igualmente honestos entre todos, entre sí o para con la organización. ¿Sí? Cada país con... Okay. Entonces se habla de Security Intelligence, o inteligencia de seguridad, como la capacidad de analizar millones o billones de datos y además un proceso que combina distintas fuentes de información. Nada diferente a lo que vimos, por ejemplo, con Big Data. ¿Sí? Nada diferente a lo que vimos con Big Data. Pero si quieren con una finalidad concreta. Entender, esto un poquito más adelante, voy a pasarme después, vuelvo. Entender esto. La función de inteligencia es poder identificar dónde estoy parado, cuáles son mis vulnerabilidades como organización, en mis procesos de negocio, en los sistemas que soportan los procesos de negocio, cuáles tengo que mitigar, las tengo que mitigar, cuáles no voy a mitigar y entonces voy a monitorear. Monitorear, exploit es un ataque exitoso. ¿Sí? Y en el caso de que efectivamente alguno de estos ataques ocurra en aquellas áreas en donde decidí no mitigar el riesgo porque no podía, porque me parecía claro, porque me parecía poco probable, pero que igualmente estuve monitoreando, bueno, si se sucede un ataque en esa situación, puede responder. ¿Responder cómo? Y responder es evitar que se propague, identificar los daños, contener los daños, aprender y evitar que vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque no puedo mitigar todos los riesgos. Los tengo que identificar, no los puedo mitigar todos, algunos voy a aceptar. Bueno, si voy a aceptar, lo que tengo que hacer además es monitorear de que no ocurra un ataque en aquellos riesgos que no mitigué. Pero para eso tengo que conocerme. Y conocerme es conocer las vulnerabilidades que tienen mis sistemas y mis procesos. ¿Sí? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son, por ejemplo, los hábitos o costumbres que tiene la organización? ¿Cómo es mi comportamiento normal? ¿Para qué? Bueno, porque precisamente acá el problema es que lo que no sé es más importante, muchísimo más importante que lo que sí sé. Y lo que tengo que ganar es esta capacidad de inferir, de acá está sucediendo algo atípico, anormal. No es magia.
no es magia, pero sí requiere cabeza. Cuando hablamos de inteligencia, normalmente lo que decimos es, hablamos de logs, eventos y alertas, y abajo de eso el resto del iceberg. La presentación después la miran si quieren un poquito más tranquilos. Ahora, me sorprende a mí, hoy me sorprende la cantidad de empresas medianas a grandes que no tienen resuelto la gestión de logs. No la tienen resuelta. No la tienen resuelta. ¿Sí? No la tienen consolidada, no la tienen normalizada, no pueden garantizar que no haya sido modificada en el camino, no alcanza a todos los sistemas o a todas las aplicaciones, no tienen una clara gestión de logs. Si no hay una clara gestión de logs, de ahí para abajo no puedo hacer nada, o puedo hacer poco. Obviamente esto ha ido evolucionando con los años. Yo implementaba soluciones de SIEM en el año 2002. Ya existían en el 2002 las soluciones SIEM. Y ya eran viejas. ¿Sí? Hablaba de la primera generación. Después vino una segunda, hoy estamos en una tercera generación de soluciones SIEM. Pero bueno, esto fue evolucionando, y fue evolucionando con mayores requerimientos para poder, ¿qué? Para poder hacer mejor inteligencia. No solamente quiero monitorear, esto es mirar los datos, los eventos que están ocurriendo al mismo tiempo e interactuar con sensores, sino que lo tengo que poner en contexto de mi mapa de riesgo, y además tengo que esto cruzarlo con información de terceros que me van contando lo que pasa en el mundo más allá de mi frontera. Claramente esta evolución trajo aparejado nuevas tecnologías, nuevos desafíos. Y vuelvo al principio. Y lo que le voy a mostrar es la NASA. Y bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque la verdad, esto tiene que tener sentido para ustedes. Tienen múltiples fuentes de información. ¿Sí? Cuando hablo de múltiples fuentes de información, no estoy hablando solo del firewall y del antivirus. Estoy hablando del IPS, los sistemas operativos, las aplicaciones. Estoy hablando de eventos de ABM de usuario, pero estoy hablando de eventos relacionados con los servicios o con los procesos de transformación en una base de datos. Estoy hablando de la información que se genera en los sistemas. Pero también estoy hablando del tráfico de las redes. Y no quiero asustarlos con lo que se decía más temprano de entonces voy a necesitar 100 terabatas, 100 teras de información para almacenar todo el tráfico de mi red. No, no necesariamente. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque también, como preguntaba hoy más temprano, existe el concepto de metadato. Y el metadato no es el dato. Yo necesito saber de pronto información sobre una sesión establecida entre dos puntos. Y la sesión duró 5 minutos. Y en el medio transaccionaron, no sé, 1 giga de datos. Pero yo solo necesito saber que existió esa sesión entre este origen, este destino, con este protocolo, en estos puertos con este protocolo, para que me ayude a entender si está bien o no que eso haya ocurrido en ese momento y entre esos sistemas. Metadato sobre la sesión. Entonces, la verdad que fuentes de información hay muchas, y lo que se puede obtener del análisis de esas fuentes de información es precioso. ¿Sí? Son precisamente estos eventos de seguridad a los que les tengo que prestar atención y no los miles de otros datos que me deberían ser irrelevantes en principio. ¿Para qué? Como decía hoy más temprano, el CERT Uruguay analiza 2 incidentes graves por día. Pero tiene que llegar a la conclusión de cuáles son esos 2 incidentes graves por día, de los cientos de llamados telefónicos o consultas o pedidos que tienen. Pero acá sucede lo mismo. Una organización tiene que poder discriminar cuáles de todos los eventos que están ocurriendo son un incidente de seguridad. ¿Debería verse de esta forma? Bueno, podría verse de otra, ¿no? Pero la idea de fondo es la misma. La idea de fondo es que yo tengo que poder entender lo que está ocurriendo, puedo requerir tenerlo mapeado con un mapa de riesgo, o entender un evento en términos de su impacto, y además tengo que poder obviamente reaccionar, tomar acciones a partir de eso, que será interactuando automáticamente con otros sistemas o llamando por teléfono, no importa. Pero no puede demorarse mucho. No puede demorarse mucho. No puede demorarse semanas. No se puede demorar meses el identificar tú un incidente de seguridad. ¿Hay forma de atacar esto? Sí, hay forma de atacar esto. IBM tiene productos que atacan esto. ¿Sí?
Es más, hoy más temprano hablamos de Hadoop, ¿recuerdan? Cuando más abajo se habla de información no estructurada, cuando se habla de información en cualquier formato, lo que se habla es de integrar las soluciones de inteligencia con soluciones de Big Data. Esas soluciones de Big Data tienen que ver acá, habla de InfoSphere, Big Insight y Hadoop, ¿sí? Tecnología para capturar información, tecnología para distribuir y procesar información. También tecnología de IBM, o sea, IBM tiene su versión de Hadoop, al punto. Y esto se puede poner en contacto con la plataforma de inteligencia y seguridad porque hay información en Big Data que hace sentido para seguridad de la información para una organización, dependiendo qué tipo de organización. No para todas tiene lo mismo, ¿sí? Y en el fondo se vería de esta forma. Ahora, ¿quiénes van a hacer análisis forense? ¿Quién necesita capturar ya no la metadata de una sesión, sino todo el tráfico de red? Y probablemente sean muy pocas empresas para quien se justifica hacer tal grado de inversión. Ahora, lo más básico que tiene que ver con gestión de logs y su correlación junto con información de metadata de red y con información de aplicaciones que no son de seguridad, pero que proveen información, ¿sí? Un sistema operativo no es una solución de seguridad. Registra eventos de seguridad. La VM de usuarios en un sistema operativo es información que debe ser correlacionada, lo mismo que el inicio o el apagado de un servicio, porque si eso ocurre y no está contemplado, me tiene que dar la pauta de que hay algo que no corresponde, ¿sí? Y esto se puede hacer, y se puede hacer, permítanme el atrevimiento, se puede hacer con muy bajo costo. Digo, el atrevimiento porque uno cree que las soluciones de un fabricante, algunos más que otras, son imposibles, impagables, no se pueden implementar, no son para acá. Sin embargo, les cuento que en Uruguay hay 3 clientes con esta solución y no son la NASA, ¿sí? Obviamente, el modelo presentado es un modelo por capas, es un modelo que se estaquea, que yo puedo ir implementando funciones básicas y luego ir implementando el resto de las funciones a medida que está justificado. Integra propias o de terceros más tecnologías, ¿sí? Y obviamente tiene una ventaja al tener en un punto único, en una solución única, lo que otros fabricantes hacen en soluciones de nicho. Listo. Otra cosa. Me quiero centrar en esto, un segundo nada más. Yo les decía que en concreto hoy en la región todavía estamos discutiendo log management. Y es probable que algunos de ustedes lo tengan resuelto o hoy estén tratando de resolver el problema de log management o SIEM. Y está bien. ¿Por qué? Porque es la realidad. Yo me miro con el vecino y si el vecino está igual que yo, no debería angustiarme demasiado, ¿no? Digamos, estamos todos más o menos madurando a la misma velocidad y a otro ritmo diferente al que ocurre en Estados Unidos, porque de nuevo no somos Estados Unidos, no tenemos ni esta cultura, ni tantos enemigos, ni lo que fuera, ¿sí? Entonces tiene una razón de que nosotros estemos avanzando de atrás. Lo que no podemos es dejar de mirar 5 años a futuro. Y yo sé que es durísimo, que es terrible, que le cuesta muchísimo a las empresas, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, mirarse a sí mismas tecnológicamente 5 años a futuro. Pero la verdad tenemos suficientes instrumentos como para poder proyectar a dónde podríamos estar en los próximos 5 años. Entonces, lo otro que hay que entender, y viene de la mano, es que las decisiones que tomemos hoy, aunque mañana las podamos cambiar, es preferible que sean tomadas a partir de modelos de seguridad que sean más válidos que los que venimos utilizando. ¿Sí? Y cierro con esto de cuáles modelos venimos acostumbrados a usar y cuáles modelos tal vez, aunque duela, aunque sea incómodo, debemos empezar a tener en cuenta o implementar. Y eso nos va a llevar a eventualmente implementar sistemas de inteligencia que se parezcan en algún punto a lo que ocurre con la idea de lo que es la inteligencia militar, pero que al mismo tiempo no afecte siquiera la privacidad de las personas, porque de hecho no tiene por qué hacerlo, pero restrinja inteligentemente ciertas libertades que nos ponen en riesgo innecesario. Sobre todo que con el correr de los años la dependencia tecnológica va a ser mayor y el daño potencial que un solo empleado pueda hacer
el daño potencial que un solo empleado puede hacer se multiplica hasta llevarse la empresa puesta. Porque yo me puedo robar un lápiz, yo me puedo robar un camión, ¿sí? Pero llevarse una copia de la base de datos me deja fuera del negocio. Nada más. Si tienen alguna duda, consulta.